Redonda acerca de cómo podemos empezar a ser profesionales de la seguridad. Mónica Valle es licenciada en Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. Como periodista se ha especializado en las tecnologías y en la seguridad informática. Actualmente dirige una web de seguridad en Glob TV. Y es también la directora de comunicación y contenidos de Mundo Hacker. Así que, donde quieras. Vale. Para vosotros. Bueno, pues voy a abrir un poquito el debate, un poquito a lo mejor, digamos, definiendo el contexto. Estamos, sobre todo aquí, con alumnos de ciclos de grado superior. No solamente le pasa a Pablo, también le pasa a los ministros que siguen comentando que son módulos. Pero oficialmente son los ciclos de grado superior. Bueno, y en estos ciclos un poquito, la FP es muy desconocida en España en general. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo es el perfil del alumno. Son alumnos que vienen normalmente de bachillerato. Para venir desde el grado medio hasta ahora hacía falta una prueba de acceso. Esa prueba, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ahora se ha quitado, entonces también como un 30% de alumnos ahora están viniendo directamente del grado medio. Y hay otros muchos alumnos que vienen o del mundo de trabajo de la universidad, ya porque tienen una edad, han hecho prueba de acceso, o bien porque ya tenían en su momento estudios de bachillerato. Bueno, ¿qué ciclos de grado superior hay? Hay dos ciclos orientados a programación, uno más orientado a programación web y otro más en multiplataforma. Y luego tenemos uno de administración de sistemas en red. Entonces, ¿qué características tienen los ciclos? Son muy específicos. Todas las asignaturas están relacionadas con informática. Los alumnos empiezan, por ejemplo, en primero con Java y a lo mejor en segundo ya están trabajando en aplicaciones sobre Android. En sistemas, por ejemplo, están viendo sistemas clientes y servidores en primero, luego ya en segundo están viendo servicios de red. Cosas de seguridad que ven, pues por ejemplo, estudian directorio activo, estudian, por ejemplo, firewall, estudian VPN, estudian seguridad a nivel de capa de enlace, etc. Pero claro, son 2 años. Son 2 años y el último trimestre son prácticas de 3 meses. Quiere decirse que es una formación comprimida. O sea que también eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta ese punto de partida, si alumnos de aquí, que muchas veces en cuanto oyen la palabra hacking se motivan bastante, de hecho alguno se ha entretenido en atacarnos la página web últimamente, ya ha salido el culpable. Bueno, pues partiendo de esa motivación y de ese nivel técnico, ¿cómo pueden ellos seguir en este mundo? Por ejemplo, Pablo. Bueno, perdón por el lapsus del módulo, yo es que soy un poco viejo ya. Bueno, a ver, cuando es cierto que el mundo de la ciberseguridad es un mundo ahora en el que está en auge, que cada año en España hay miles de plazas que se quedan sin cubrir. Fijaros que es curioso, ¿no? Hemos sufrido una crisis muy grande donde el empleo no había. En ciberseguridad en el último año ha habido miles de plazas sin cubrir. Hay una fuerte demanda. Lo que pasa que también es cierto, y hablaremos después de ello, de que hay como una especie de titulitis en este país. Eso es algo que es así y es así. No estoy diciendo nada nuevo. Entonces, ¿cómo podemos empezar en el mundo de la ciberseguridad? Pues es cierto que vosotros, acabando vuestra formación aquí, obtenéis una base, una serie de herramientas que tenéis que utilizar, herramientas mentales, que tenéis que utilizar para seguir aprendiendo, seguir motivándoos e intentar llevar vuestro aprendizaje, vuestros conocimientos hacia el mundo de la seguridad. Lo que os están dando aquí es una base que luego vais a utilizar en el mundo de la seguridad. Porque cuando alguien quiere entrar en el mundo de la seguridad, muchas veces dice, bueno, me hago un curso de hacking ético y ya vale. No vale. Porque en el mundo de la ciberseguridad necesitamos una base de sistemas operativos, necesitamos una base de redes, necesitamos una base de programación. Por lo cual, esa base la están dando aquí. Yo entiendo que se están dando aquí. Entonces, el siguiente paso es seguir formándoos, muchas veces de forma autodidacta, porque históricamente el mundo de la seguridad es un poco autodidacta, pero para llegar a la empresa, que también hablaremos después de eso, y convencer de que vosotros sois el perfil que necesitan, tenemos que ir un pasito más allá, pero no vamos a desvelarlo, vamos a dejarlo para después. Y yo creo que un poco esto, ¿no? Que después de hacer el FP, pues os motivéis, intentéis seguir por el camino de la seguridad
y tiene que haber algunos factores que os diferencien del resto, que también hablaremos un poco después de eso. El micro este de YouTube. A ver. Bueno, vale. Bueno, pues aparte de lo que ha dicho Pablo, ¿no? Al final, ¿tengo el micro puesto? Sí. Ahora sí. Vale. Aparte de lo que ha dicho Pablo, un poco, o sea, totalmente verdad, lo de la parte esta de, o sea, aquí estáis aprendiendo una base muy buena, es comprimido, como decía vuestro compañero, pero sin esta base, si hacéis un curso y tal de seguridad o vais mañana a un trabajo, no podríais trabajar, ¿vale? O sea, al final, programar, por ejemplo, es prácticamente fundamental si quieres iniciarte en el mundo del hacking, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, o sea, estéis aquí, vais a salir mañana a una empresa y tanto, o sea, hay otro problema que está hablándolo con un compañero vuestro, quiero transmitirlo bien, cuanto más vais sabiendo, más os dais cuenta de que menos sabéis, ¿vale? Y esto en el mundo de la informática pasa un montón, porque me lo decía antes un compañero que está hablando con él ahí, dice, es que, joder, yo te veo a ti, a lo mejor llevas 10 años y tal, ¿cómo puedo estar yo, cómo puedo recuperar esos 10 años o cosas así? No, porque dice, yo empiezo una cosa y si veo que la tercera no me sale la cuarta, pues empiezo a luchar, pero, joder, hay un momento que dices, ¿cuándo tengo que parar, no? Entonces, dar un mensaje un poco de, no os frustréis si veis que hay mucho por saber, porque cuanto más sepáis, más os vais a dar la impresión de que hay más por saber. Y luego también que hagáis cosas que os aporten valor de verdad, ¿no? Porque a mí al principio tuve el problema y el error, que también os quería transmitir, de que en el parte del hacking hay muchas cosas muy chulas, que llevan mucho tiempo y muy divertidas, pero que os aporten, ¿no? O sea, está muy bien ser constante, pero con cabeza, ¿no? Tampoco lleguemos a... Joder, pues no sé, o sea, no sé ningún ejemplo concreto ahora, pero que os enfoquéis en cosas que os sirvan de valor, ¿vale? O sea, aquí tenéis una base muy buena, ahora tenéis que elegir qué camino tomar, si parte del hacking o hacking más especializado, móviles o parte web. Entonces, hay mucho trabajo, podéis enfocarlo a muchas partes de este sector, pero eso, que siempre os sirva, ¿no? Está bien tener, yo por ejemplo, ahora estoy en IBM, pero aparte tengo mis cositas de hobby, ¿no? Pues por ejemplo hago estos troyanos, tal, pero a lo mejor si me hubiera dedicado solo a hacer este troyano de la cámara de antes, a lo mejor no hubiera tenido tanta salida, ¿no? O sea, que tengáis claro qué queréis hacer y a dónde queréis llegar, ¿no? O sea, pararos un momento a pensar, dentro de 5 años mi objetivo es estar aquí, o ser un experto en esto, y trazaros un camino, ¿no? No simplemente os pongáis a aprender como locos porque sí, sino estructurarlo, es muy importante. Y para esto es muy bueno, ya termino, no solamente vale con entrar en una empresa muy buena, sino, yo llevo 4 años trabajando, o sea, tampoco estoy aquí para dar grandes consejos del mundo laboral, pero... O sea, tampoco os centréis en entrar en una empresa muy buena, porque tengo muchos amigos que están en empresas muy chulas, pero al final, si no tienes un buen líder dentro de empresa, un buen jefe que apueste por ti o tal, te puedes hundir, ¿no? A lo mejor eres muy bueno programando de esta manera y a lo mejor a tu jefe no le gusta. Entonces, buscad también líderes y a gente a quien seguir de valor, ¿vale? No busquéis solo nombres de empresas, que eso es muy importante, que hay muchas ahora mismo, que hay mucha gente, conozco gente disgustada que dices, ¿cómo puede ser que esto? Pues sí, ¿no? Porque al final... Lo importante es que sigáis a alguien que apueste por vosotros, que le importe vuestro aprendizaje y que os enseñe en ese camino que vosotros, que es vuestro, no suyo, que queréis trazar, que es cumplirlo, ¿no? Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con los dos, con Pablo y con Enrique. Bueno, decía Pablo que cada año se quedan miles de plazas sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. Hay estadísticas, se hacen estudios constantemente, porque en el mundo de la ciberseguridad hace unos años, verdad, que no se escuchaba tanto, no se hablaba tanto de este tema, ahora afortunadamente sí, ya se hacen informes, se hacen estudios de cómo está el sector, de cómo está el mercado, y hay estudios de la Unión Europea que dicen que se están quedando sin cubrir más de 800.000 puestos relacionados con la ciberseguridad solamente en Europa. Hay otros estudios que dicen que se quedan 1 millón de puestos sin cubrir en todo el mundo. Es decir, que no es solo un problema de España, es un problema que es generalizado. Eso es muy bueno para vosotros, estáis interesados en trabajar en el sector de la ciberseguridad porque tenéis mucho futuro en España, tenéis mucho futuro en Europa, tenéis mucho futuro en otros países. Es algo que debéis aprovechar si os gusta y tirar para adelante. Como también os decía Enrique, la ciberseguridad no es solamente ser hackers, no es solamente ser experto en ciberseguridad. Por suerte, hay muchísimas cosas en las que os podéis especializar. Dentro del hacking podéis ser expertos en tecnología móvil, en pentesting, en ingeniería inversa, en miles de cosas. Eso es algo bueno, pero también es algo malo, porque hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que saber y no podéis saber de todo. Como también os decía Enrique, tenéis que especializaros en algo, porque no os podéis saber de todo, vais a querer aprender un montón de cosas y evidentemente tendréis que saber un poquito de todo, pero os va a beneficiar especializaros en algo y es algo que podéis empezar a pensar desde ya
pero sin tampoco cerraros, porque a lo mejor ahora pensáis que lo vuestro es algo y os centráis solamente en eso, pero si dejáis la venta abierta, a lo mejor dentro de un tiempo decís, mira, pues me gusta más esto otro. ¿Cómo podéis averiguarlo? Pues ahora tenéis una gran ventaja que nosotros hace unos años tampoco teníamos. En Internet hay muchísima información, podéis informaros de todo, también tenéis muchísimos recursos para aprender. Esta profesión es muy autodidacta y requiere también estar constantemente actualizándose, y eso es algo que Internet os da, ese beneficio de poder aprender y poder actualizaros constantemente, y también de ver qué cosas son las que os pueden gustar en el entorno profesional. Otra gran ventaja que tenéis son la cantidad de conferencias, de charlas, de cursos, como por ejemplo estas conferencias que están organizando aquí, que por cierto doy mi enhorabuena a los organizadores porque son muy buenas, porque aquí no solamente vais a aprender de profesionales que se dedican a esto y de conocer experiencias, sino que también pues podéis hablar con los profesionales personalmente, podéis preguntar dudas, podéis aprender mucho. Podéis ver cosas que a lo mejor no tenéis pensadas, se os ocurren ideas, y eso es muy bueno. Os animo a que, como hoy, vengáis a este tipo de conferencias, este tipo de charlas, pero por suerte también en España se hacen muchísimas como esta, y aprovechad cada vez que podáis para aprender y para escuchar a los profesionales y que os den buenas ideas. Bueno, saco otra... Sí, muy bien. Por lo que habéis dicho, ¿no? Hay algo que habéis comentado, estaba implícito en vuestras palabras un poquito, y que muchas veces tenemos este dilema dentro de lo que es el mundo de la formación, porque hay mucha gente que apuesta por dar una formación de base y hay gente que apuesta por ser muy específicos. De hecho, en la última revisión de ciclos se hicieron contenidos mucho más especializados. Y claro, el problema que hay dentro del mundo académico es que en cierto modo se está formando muchas veces para trabajos que todavía no existen. Entonces, hay gente que dice, bueno, tal vez lo que hay que hacer es dar una formación de base y fomentar más capacidades. Entonces, por ejemplo, resolución de problemas, la capacidad de indagación, la capacidad de autoaprendizaje. Nosotros lo intentamos, Ellos lo saben, porque muchas veces dicen, no, esto investiga, esto... Porque claro, la manera muchas veces de luego enfrentarte a un nuevo reto no va a ser el hacer muy bien una práctica, sino el que seas capaz de indagar información, buscar en los foros. Entonces, un poco tener el hábito de ser capaz de investigar. Entonces, muchas veces ese es nuestro dilema, ¿no? Y ahí podría yo plantearos vosotros desde a lo mejor más el mundo de la empresa, cuando se está buscando a alguien para un puesto de trabajo, esto, ¿cómo se valora? Porque yo me acuerdo la frase famosa esta de Einstein cuando consiguió su trabajo en la oficina de patentes de Berna, que dijo, ¿y usted qué sabe? Bueno, no es que sepa mucho, pero lo puedo aprender. No quiero decir, a lo mejor en España, como decía Pablo antes, hay mucha titulitis. No deberíamos ir a lo mejor más a que haya una formación en que haya más profundidad en vez de tanta extensión, porque muchas veces tenemos unos temarios que son desbordantes, que solamente da tiempo a tocar las cosas superficialmente. En fin, ¿cómo veis este tema? Y a lo mejor, ¿cómo se ve también la necesidad de la empresa? ¿Qué me interesa más, ¿no? de la empresa? Vale, bueno, sí. La titulitis que decía antes no significa que sea malo el que tú hagas una carrera o que tú hagas un FP, que tú estudies, ¿no? Lógicamente es bueno. Lo que pasa que muchas veces parece que el que tiene una carrera, y esto me parece que tiene piedras con la misma tejado, ¿no? O un máster, parece que tiene... Yo me enfrenté a un problema con 23 años, en mi universidad, a la cual doy clases allí y quiero mucho. Me catalogaron como mejor alumno de la promoción del 2000, no recuerdo, 2009, 2008, no recuerdo. Entonces, esa etiqueta a un chaval de 22 años que acaba de entrar en Informática 64, pues te vuelves un poco gilipollas quizá, ¿no? Dices, hostias, la universidad me dice que soy el mejor de todos los que han estado conmigo en esos años. Y luego llegó Informática 64 y había un montón de gente allí, pues, había gente en esa época con módulos, había gente que no tenía módulos, no tenía carrera, no tenía nada. Había sido autodidacta y era muy bueno. Y dije, joder, esta gente es mejor que yo, macho, saben más de seguridad, saben tal, y yo quiero saber como ellos.
Pero no significa que la universidad no me hubiera servido de nada. La universidad me había servido mucho, y yo me di cuenta también después. La universidad me había enseñado a investigar, la universidad me había enseñado a redactar. Luego, pues, por eso tengo 4 libros luego ahí, ¿no? Porque al final, de tantas memorias que hice en la universidad, pues algo sirvió. La universidad me enseñó muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de qué nos sirve. La universidad no nos va a dar el trabajo del día de mañana. No. La universidad nos da unas cosas. El FP nos da otras cosas. Hay cosas en común. Y esas bases son las que tenemos que aprovechar, ¿vale? No quiero decir que la titulitis en el sentido de que no valga para nada, ¿no? Sí, vale. Perdona que me he ido un poco, pero bueno, creo que era interesante el detalle. Las empresas, ¿qué esperan? Las empresas, hoy en día, recursos humanos, muchas veces tienen que diferenciar, porque es verdad que hay mucha demanda de ciberseguridad, pero llegan muchos currículums similares. Es decir, hay mucha gente con carreras, hay mucha gente con FPs, y tienen que diferenciarlo de alguna manera, porque claro, ellos directamente ven un currículum y este tío tiene lo mismo que la misma experiencia, la misma titulación. ¿Qué hago? ¿Cómo los diferencio? Entonces, pues ahí la gente de recursos humanos le da una vuelta y lo que están haciendo es, muéstrame un poco tus actitudes, no tanto tus aptitudes, sobre todo cuando sois jóvenes, que quizá ya la empresa os dé una formación, una carrera profesional, sino tu actitud frente al trabajo. Muéstrame que te interesa realmente esto, que realmente tienes vocación por esto, que te peleas con esto, que haces cosas tú en tu tiempo libre, como decía antes Enrique, que te gusta pues trastear, que te gusta investigar. Muéstrame qué haces. Entonces, pues hay gente que tiene su GitHub, sus aplicaciones montadas, tienen sus blogs, tienen sus cosas, y eso al final estoy mostrando actitud positiva y algo que os diferencia de mucha gente. Porque por desgracia en este país no todos somos así. No todos somos proactivos. Hay gente que prefiere... Yo he tenido compañeros en la carrera que era... he acabado informática, ya está, ya no voy a estudiar más. ¿Cómo? No tiene sentido, ¿no? Informática, ¿no vas a estudiar más? Acabas con 23 años y no vas a estudiar más. No, eso te estás equivocando. Es algo que te tiene que ilusionar, el seguir aprendiendo. Y eso al final es importante reflejarlo en un currículum. Y es difícil a veces reflejarlo en un currículum. Por eso tenéis el tema de los blogs, las aportaciones que hagáis. Os presentáis a un hackathon, lo ponéis. Os presentáis al Cybercamp, al CTF y lo ponéis. Que la gente vea que sois proactivos y que tenéis ganas de meteros en esto. ¿Vale? La aptitud la tendréis o vendrá más adelante con la propia empresa. Muchas veces las empresas cogen gente junior o con becas para luego formarles y darles carrera. Bueno, pues muy de acuerdo con Pablo, la verdad. Sí. Sobre todo en esta última parte, ¿no? Ya como caso personal y contándoos desde un punto de vista de una persona que hace poco tuvo que afrontar esto en una entrevista en IBM, ¿no? Tengo 25 horas, entré con 22 haciendo prácticas, estudiando también, ¿no? Que seguramente os pasará mucho a vosotros. Entonces, claro, yo me acuerdo, yo fui a la entrevista de trabajo, y os lo cuento para que veáis una realidad, ¿vale? Hace muy poquito, hace 3 años y pico. Fui a la entrevista de trabajo y me acuerdo, en la mesa nos pusieron un caso de uso, pues tenemos, no sé si puedo contar el caso de uso en concreto, pero hay un problema, hay que solucionarlo, tienes dinero ilimitado, solucionarlo, ¿vale? Entonces, entre los 8 que éramos nos tenemos que poner de acuerdo, tal, y entonces ahí luego me enteré que el entrevistador también se fija en más bien si dejas hablar, si no dejas hablar, cómo interactúas del problema en sí. Creo que de hecho la solución ni la miraron, ¿vale? Entonces, como curiosidad, yo estaba delante, tenía gente trilingüe, me acuerdo, estuve con una chica que hablaba ruso perfecto, tal, dije, madre mía, una persona con 2 carreras, matemáticas, informática, tal, que al final tenían 30 años, que van a terminar la carrera ahora porque les gustaba estudiar, y dije yo, vale, yo estoy fuera ya, o sea, me veía en la mesa, dije, pero bueno, al final la actitud es importante, ¿no? Entonces dije, pues me lo tengo que creer y ya está, pues me puse ahí, me puse a resolverlo y al final entré, ¿no? Entonces entraron un montón de gente, entramos 2 de no sé cuántos, de cientos, ¿no? Y al final, o sea, yo fui a recursos humanos luego a hablar con la entrevistadora, dije, ¿tú qué veías aquí? Porque quiero aprenderlo, porque esto tiene mucho valor, ¿no? Entonces, si hablas con ellos y tenéis la suerte de hablar con gente de recursos humanos que hace entrevistas, pues eso, se fijan en actitudes, se fijan en cómo te sientas, se fijan en detalles que te hacen ver cómo es una persona en el fondo, ¿no? Que es lo que decía Pablo, al final puedes tener un título, pero si luego no eres proactivo, si eres una persona que dejas que te llegue el trabajo, que no tienes ganas de innovar, no vale, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto os pasará en breves, que según terminéis, el currículum, ¿no? O sea, iréis a ofertas de trabajo con currículum ya que acabáis de terminar de estudiar. Entonces, ¿qué pongo? Yo me acuerdo, cuando empecé a hacer el mío, cogí un template que había en internet y currículum. Nombre, apellidos, experiencia. Dije, pues ya está. O sea, enviar, ¿sabes? No podía hacer más. Entonces dije, paso de los templates estos que ponen años laborales, te hacen gráficos súper bonitos y me hice el mío. Y el mío era, dicen que es una página lo que tiene que ser, yo lo hice en 2. ¿Vale? Entonces, el primero fue en una, porque no había mucho que poner.
Entonces, lo que hice fue, fuera templates, me hago el mío y pongo todas las cosas que he hecho, como lo que decía Pablo, CTFs, temas del mundo hacker, estas charlas que doy yo, porque esto lo llevo haciendo desde antes de terminar la carrera. Y me hice una hoja entera con los loguitos. Hace poco quedé con 3 compañeros más, quedamos campeones mundiales de concurso de la NASA. Hicieron un hackathon en un fin de semana de hacer una aplicación, ¿vale? Y entonces quedamos campeones en una de las 5 categorías, tal, con un premio de una pasta, tal. Pero bueno, no nos lo daban, era invertida en otro sitio. Al final siempre la letra pequeña no la leímos, estuvimos celebrando y llegamos y que la pasta no estaba. Pero bueno, vale. Entonces, al final, todo eso lo pone, al final sale el logo de la NASA, el logo de Mundo Hacker, tal. O sea, hay cositas que dicen, joder, este tío no sé dónde ha trabajado, pero el caso es que no para, o sea, y le interesa esto y le gusta y sé que me va a aportar cosas, ¿no? Y al final, pues me cogieron, ¿no? O sea, no tenía experiencia ni nada y al final, pues ahí esto, ¿no? Llevo 4 añitos ya y es un punto de vista, pues, diferente, ¿no? O sea, no penséis que ahora que vais a ir, cuando tengáis delante, que me pasó a 7 tíos espectaculares, que dije, bueno, y tías también, de hecho, la que habla 3 idiomas era una chica que tenía aquí a mi lado, que yo veía su currículum y decía, no tengo nada, bueno. Y al final, pues oye, sí que tenéis, ¿no? Porque al final se valora mucho no solamente el título, sino la persona. Al final la gente busca personas, ¿no? No busca títulos. Entonces, pues os animo a eso, a predisposición y a que si al final es algo que os gusta, lo vais a transmitir y la gente lo nota, ¿no? Sí, eso es verdad. Bueno, yo no os puedo hablar de mi experiencia en mi proceso de selección como ingeniera porque lamentablemente no lo soy, así que vosotros ya tenéis mucha suerte, habéis empezado mucho mejor que yo en ese sentido. Pero sí que es verdad que, bueno, pues he hecho procesos de selección para coger gente, para seleccionar gente y sí que es verdad que lo que dicen es cierto. Un título hay que tener porque es verdad que las empresas van a valoraros que tengáis el título. Evidentemente, y por suerte, ya ha cambiado esa concepción de que era mejor, entre comillas, un título universitario que una FP. Ahora mismo pues se valora y de la misma manera, incluso más, porque a veces tenéis unas habilidades que no tienen universitarios. Pero lo importante es que cuando os vayáis a enfrentar a esas situaciones que os estaban comentando de un proceso de selección, el título lo vais a tener igual que el resto de las personas que formen parte de ese proceso de selección, pero lo que va a mirar la persona que esté delante es esa actitud que os comentaban y sobre todo para llegar a tener esa actitud, imagino que si estáis aquí es porque lo que estáis haciendo, lo que estáis estudiando os gusta, pero eso es lo más importante. Seguramente lo habéis escuchado más veces, que lo que tenéis que hacer lo hagáis con pasión. Pero es que es así, y es que es verdad. Y si lo hacéis con pasión, se nota, y se nota muchísimo. Además, podéis tener un talento innato para hacer las cosas. Se os puede dar muy bien hacer algo. Y lo haréis bien, y tendréis trabajo, y lo haréis bien, y seréis buenos trabajadores, buenos profesionales. Pero si además os gusta, y además lo hacéis con pasión, vuestro trabajo será brillante. Y se notará por encima del resto y por encima de la gente que ya tendrá ese talento de fábrica, digamos, ¿no? Eso realmente se ve y se valora y es algo que vosotros lo tenéis que sentir y lo tenéis que trabajar, tenéis que ir buscando eso que os apasiona más. Evidentemente, buscar el trabajo que tenga futuro también hay que hacerlo. El que os dé más dinero, bueno, también puede ser una motivación ganar dinero, pero en eso no creo que vayáis a tener muchos problemas en la profesión que estáis buscando. Y bueno, en cuanto... Es que no me acuerdo cuál era la pregunta, la verdad que han hablado de tantas cosas. Bueno, yo en realidad lo que estaba... Creo que has preguntado totalmente distinto, pero cada uno hemos contado. Está en el mismo contexto, quiero decir que yo he expresado un poco la dificultad que tenemos a veces en el mundo académico con respecto a la formación, porque es verdad que desde la administración tenéis unos planes de estudio que muchas veces son exagerados. O sea, alguien ya me dijo en una ocasión, mira, el papel lo aguantas todo, sobre todo el BOE. Entonces, claro, muchas veces el planteamiento es que el modelo educativo pues, nos plantea la disyuntiva de elegir entre ser muy extensos y superficiales o bien profundizar y poder tener la capacidad de desarrollar otras habilidades que creemos que se demandan en las empresas, como es lo que habéis comentado, o sea, esa iniciativa, esa capacidad de indagación, la motivación, o sea, también intentamos con actividades y con el tipo de plan de clases pues que el alumno coja el gusto por las cosas, no porque muchas veces hay temarios que son áridos. Entonces eso, dices, mira, el BOE muchas veces acaba en la papelera. Eso no lo puedo decir, que nadie lo escriba. Pero es verdad, porque si no... Bueno, mientras no lo vea ningún inspector de educación. Pero es cierto...
muchas veces, si nosotros siguiésemos la normativa a rajatabla, habría estudiantes que aquí han salido brillantes y han tenido muy buenos trabajos que, si hubiésemos aplicado normativa, nunca habrían titulado, por ejemplo. Entonces, muchas veces estamos como muy encorsetados. Y por eso quería que nos diese la perspectiva desde el mundo de la empresa, y creo que ha quedado clara, ¿no? Es decir, que hay una serie de capacidades que hay que esforzarse por desarrollar en el mundo académico. No es un poquito, ¿no? Que yo creo que a lo mejor hay que seguir en esa línea. A ver, hace poco tuve una experiencia de un amigo que es filósofo, y resulta que, bueno, estuve haciendo un mes de estancia en Inglaterra para estudiar su sistema educativo allí. Y él decía, bueno, allí no dan toda la historia de la filosofía, pero se cogen a lo mejor un autor, dos autores y los analizan a fondo. Entonces, eso hace que el alumno tenga que, digamos, desarrollar capacidades de más profundidad, de más complejidad, que si simplemente pues, te estudias un poquito de cada autor, ¿no? Es como si nosotros, por ejemplo, en servicios de red decíamos, venga, DNS a tope, en vez de coger y dar un montón de servicios, ¿no? Entonces, a lo mejor es preferible profundizar, porque el alumno va a poder, a lo mejor, digamos, tocar cosas a un nivel mayor de complejidad, ¿no? Ahí está un poquito la pregunta, iba orientada en ese sentido, ¿no? De cómo, a lo mejor, enfocar las cosas desde el entorno académico. Sí, se puede aplicar a este entorno y se aplicaría también al resto de las carreras. Nos pasa a todos que tenemos unas asignaturas, unas materias que son muy específicas, que te están diciendo A, B, C, pero es que dentro de 3 años eso ya no va a ser así, va a cambiar completamente. Entonces, a mí sí que me parece una buena idea enfocarse en las habilidades, ser un poco más abstracto, pues en este caso investigación, tal, dar como unas pautas que los alumnos tengan esas habilidades, que las desarrollen y que no se centre en aprenderse los ríos de España o los reyes visigodos, porque eso está claro que no funciona. No hay que aprender esto funciona así, porque dentro de, bueno, en ciberseguridad en realidad dentro de 2 días va a funcionar de otra manera. Entonces tienen que tener las habilidades, no los conocimientos específicos de algo concreto. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, yo estaba pensando, es que depende un poco del mundillo, ¿no? A lo mejor el mundo de la filosofía sí que tiene sentido lo de tu compañero, pero en el mundo de la informática, centrarte en DNS, a lo mejor mañana no existen. Entonces, yo creo que sí que tiene más sentido hacer una base en una carrera técnica para luego tener más futuro, a centrarte en 2 cosas muy a fondo, porque luego al final a lo mejor lo que decía Mónica no existe, ¿no? Entonces, sí, yo creo que está mucho más, lo veo más así. Luego una anécdota que quería contar de lo de antes. Bueno, es una cosa, es curiosa, pero digo, lo voy a contar. Una cosa que me dijo uno de los mejores jefes que he tenido en IBM, me dijo que estaba muy contento conmigo cuando era becario, porque es que esa entrevista era para ser becario, la que había 2 carreras, gente trilingüe, era para ser becario, no era para trabajar. Pero bueno, me dijo, estoy muy contento contigo porque te pedimos algo y lo haces. ¿Vale? Entonces dije yo, pero bueno, esto no puede... O sea, claro, pues me dijo, pues claro no, porque mucha gente está asqueada con la vida, está siempre con mala actitud, y no que no. O sea, realmente, si os gusta esto y hacéis lo que tenéis que hacer, y se os nota la pasión que decía Mónica, pasión, motivación, ya está, o sea, haced lo que hay que hacer, que se os va a notar, no hay que hacer mucho más. Entonces era una anécdota que es muy graciosa, que nadie me cree cuando la digo, pero que es así. O sea, mi jefe me dijo, estoy contento contigo porque haces lo que te pido. Ya está. O sea, no, tampoco más, tampoco de... Entonces, bueno, perdón por la... Buena anécdota. Pues lo que hablabas del DNS es un ejemplo que has puesto, pero es cierto, estábamos hablando de que se necesita la base también, necesitas conocer pues un poco todo, porque por ejemplo en nuestras auditorías de seguridad o en un pentest muchas veces dices, hostia, la gente piensa que el auditor sabe todo y no, la experiencia la vas cogiendo con el tiempo, ¿no? Y con las situaciones a las que te vas enfrentando. Entonces hay veces que tú haces auditorías que has hecho muchas veces y sabes por dónde tienes que ir porque ya tienes la experiencia, pero hay veces que de repente te ponen en un escenario totalmente distinto o sistemas operativos totalmente distintos a los que tú has manejado o cosas a comprobar su seguridad que no has manejado nunca y tienes que, en un periodo muy breve de tiempo, aprender lo suficiente para poder auditarlo. Entonces, con las bases, de tener el mayor número de base es importante, pero tampoco hay que preocuparse por no conocerlo todo, ¿no? O sea, al final, en el mundo de la auditoría te va a tocar aprender día sí, día también, porque además van saliendo nuevas vulnerabilidades, nuevas técnicas, pero aparte de eso, es que igual te enfrentas a escenarios
súper extraños, que dices, hostia, es que esto no... ¿Esto quién lo usa? Ah, pues lo usan estos. y de repente tienes que aprender y, bueno, pues tienes que documentarte y aprenderlo. Y el auditor no tiene por qué saberlo todo, lógicamente. Lo aprendes y cuando lo aprendas, llegas a la auditoría, tendrás un valor más en la experiencia y un valor añadido para tu perfil. Y bueno. Sí. Preguntas, porque me decían si algunas preguntas de algunos alumnos. Venga, ¿queréis aprovechar alguno? Ellos. Yo comentaría dos preguntas. De comentario así rápido, que para filosofía tampoco sirve. Porque yo, lo que te decía tu compañero, porque yo estoy ahora con informática, pero antes estudié filosofía, y te llegaba gente a lo mejor a un congreso que no había estudiado historia de la filosofía y tenía una base, te decía, tengo unas ideas geniales, y te las contabas y le decías, ya, eso son la deducción de las categorías trascendentales que ya publicó Kant hace muchos años. Entonces, te creías que estabas haciendo algo nuevo, pero en realidad ya estaba hecho. Y luego, como preguntas, certificaciones entre PH y CISPE, cuál y por qué, eliminando un poco el criterio económico, ¿no? Porque si no, yo creo que no podríamos hacer ninguna. Y la otra pregunta era un poco, teniendo ya unos conocimientos básicos seguros dentro del mundo de la informática, para el tema de la seguridad informática, si ir de lo general a lo específico o de lo específico a lo general. Porque viene una charla Román Ramírez que decía, no, es que hay que ir de lo general dentro de la seguridad informática hacia lo específico y es mejor saber un 60% de todo antes de saber un 110% de un tema. Y en otra charla había Fermín J. Serna diciendo lo contrario. Yo qué sé, son dos personas, ¿no? Pues que hay que tener en cuenta. Entonces, saber un poco qué pensabais cada uno. Vale. ¿Yo? Sí. Certificaciones. Es una gran pregunta, ¿eh? Que todo el mundo que quiere entrar en la seguridad se hace la pregunta esa justo, ¿no? De ¿son válidas? ¿No son válidas? ¿Aportan? ¿No aportan? Pues a ver, todas aportan en mayor o menor medida, ¿vale? Todas aportan. Es cierto que tienen precios igual a veces prohibitivos en algunos casos, pero no significa que por no tener esas certificaciones tú no puedas entrar al mundo de la seguridad, ¿vale? No te van a... O sea, es un valor más que puedes utilizar, pero yo, como consejo, o lo que yo haría si tuviera otra vez 20 años, ojalá, si tuviera 20 años, yo, bueno, intentaría repetir lo que yo hice, pero si no, si fuese un camino alternativo, lo digo porque empecé en una pyme y aprendí mogollón. O sea, empecé donde la gente de mi universidad no quería empezar. La gente que me rodeaba quería empezar en grandes consultoras, en grandes empresas. Y yo de repente me fui a una pyme, que estaba en mi pueblo además, y que había un tal Chema Alonso allí, que era propiedad de él, ¿no? Entonces, yo aprendí donde más he aprendido, o sea, sin duda. Pero bueno, yo apostaría por, si vas a una gran empresa, que también es una buena forma, ¿no?, de empezar, más que llevar tú las certificaciones es, bueno, si entro como un junior o entro con una beca, ellos te van a ofrecer la carrera profesional. Ellos te van a intentar formar y te van a intentar certificar porque tienen que meterte en proyectos. Porque así funciona el mundo de la consultora. O sea, al final necesitan que tú tengas certificaciones para que tú seas válido para entrar en proyectos, pero eso te lo van a dar ellos. Y eso es bueno para ti porque tú te vas a quedar con tu certificación y el día de mañana vas a poder ir a otra empresa. Tu certificación es para ti. A la empresa le vale porque te puedes meter en proyectos y los proyectos, lógicamente, pues tienen gente cualificada para realizarse. Por lo cual, yo optaría por no hacerlas nosotros, sino que si nos podemos aprovechar de la empresa para que nos lo facilite, mejor. Hay veces que no se puede, porque por circunstancias, porque ya somos mayores, el tema del junior está más complicado, eso es un tema un poco tabú parece ser en este país, de que todo el mundo tiene más posibilidades y bueno, habría que matizar. Entonces, ahí igual sí que tienes que aportar tú tus certificaciones. Si por edad eres más mayor, pues igual es más difícil que entres como junior o como becario en alguna de estas compañías, aunque ahora mismo también la edad no está siendo un problema, pero puede llegar a serlo. Y la segunda pregunta, el tema de Román y Fermín. Bueno, yo aprecio mucho, admiro mucho a Fermín y también a Román. Y en este caso yo lo veo más, o sea, lo que yo he vivido, de que es más interesante, desde mi punto de vista, empezar de lo general y luego llegar a formarte en algo más específico. ¿Por qué?
tuve un compañero en Informática 64 bastante bueno que me dijo, mira, tú dedícate a aprender de todo. Me dijo cuando yo tendría, no sé, 24, 25 años. Bueno, dedícate a aprender de todo. Y cuando ya tengas una edad, y ya has aprendido de todo, que no eres maestro de nada, decides qué es lo que te gusta. Yo tuve la suerte de poder hacer eso en una empresa como era aquella, ¿no? Y luego en Telefónica. Pero eso sería mi consejo, ¿no? Es decir, bueno, tú mira todo lo que hay, intenta aprender de todo, y cuando llegue el momento, lo que te guste de verdad y te llene más, intenta ir por ese camino. O sea, ir de lo general a lo específico. Buenas, ¿qué tal? Bueno, primero luego gracias por el comentario de lo de la filosofía, porque la verdad lo estamos dando por hecho, yo lo he dado por hecho y te lo agradezco. Luego, en tema de certificaciones y tal, de lo general o lo específico, yo quizá estoy de acuerdo con Pablo, ¿no? Porque quizá apoye más lo de ir de lo general a lo específico, porque incluso si después de ir a eso y estás ya en lo específico, dentro de lo específico a lo mejor estás en otro mundo general que tiene sus específicos dentro y así sucesivamente. No sé si me he explicado. O sea, al final te das cuenta de, ostras, todo este mundillo que hay aquí no me he enterado. Entras en el mundillo y todo este otro mini mundillo y al final sabes que no tenía ni idea de nada. Es al final lo que decía antes. Por eso, pero sí que apoyaría quizá más saber de todo un poco, el pentesting de X tal. A mí me pasó alguna vez, cuando empezaba SQL Injection, ¿no? Pues empezaba SQL Injection y es que la base de datos era MariaDB o que era otra base de datos diferente, que iba de otra manera y me rompí la cabeza y dije, esto no tiene nada que ver con lo que yo sabía de SQL Injection. Entonces, pues, pero si me hubiera especializado en bases de datos sí lo hubiera sabido. Vale, pero ya me di el tortazo una vez y ya lo he aprendido y lo vas incorporando poco a poco, ¿no? Y luego, tema de certificaciones es un poco como lo de la titulitis, yo creo, ¿no? Yo tengo certificaciones y no las tengo en LinkedIn, ¿vale? Porque me da mucha rabia, por ejemplo. Esto no sé cómo decirlo así que quede muy... tampoco muy así, ¿no? Pero, no sé, o sea, yo tengo, pero no quiero que se me valore por eso, porque al final yo lo he vivido en el trabajo. Ahora estoy más orientado a alejarme de ellas porque no me gustaba, porque, por ejemplo, el CISP que comentabas es un poco más, digamos, consultivo, ¿no? Un poco más teórico, es menos técnico, y la ethical hacker más técnica, por ejemplo. Son las dos que has preguntado, ¿no? Una cuesta más que otra, efectivamente. Pues es que al final me decían, no, es que si tienes el CISP te valora el mundo de la consultoría tal, y ethical hacker, pues vas a hacer pentesting. Joder, si quiero probar una época una cosa y otra época otra y tal, pues de hecho es que donde yo he tenido 4 jefes diferentes en 4 años o 5 jefes diferentes, ¿no? Porque me he ido moviendo. Ahora estoy en un rol ahora nuevo desde hace 2 meses, por ejemplo. Y si hubiera tenido el CISP, a lo mejor me hubieran dicho, no, quédate aquí ya que tienes el CISP, ya que haz tu carrera en consultoría. Y pues a mí lo de las grandes consultoras tampoco, yo creo que al principio no me ha llamado desde el principio, ¿no? Y no quiero tener el CISP porque a lo mejor si lo tengo ya sé que me voy a encasillar y ya ese va a ser mi mundo. Entonces, pues yo tengo mis certificaciones, pero no las tengo ni siquiera en LinkedIn porque no quiero que me encasillen en nada, ¿sabes? Prefiero tener un amplio espectro más, poner a los CTFs que voy, tal. De hecho, también conozco gente que para entrar a una empresa le han hecho un CTF, por ejemplo, ¿no? De pentesting. Pues, vale, tienes el ethical hacker, lo que quieras, sí, pero completa este CTF y luego hablamos, ¿vale? Porque al final, también lo he visto, ¿no? Conozco gente que tiene certificaciones que, o sea, eso certifica que saben, pero luego hablas con ellos y, jolín, no sé, sabrán, no digo que no, pero tampoco significa ser unos fuera de series que discriminen a otro que no la tenga, no sé. Quizá una certificación no, se está comparando, se está utilizando igual que un título universitario o de FP y no tiene por qué ser así, ¿no? Porque al final hay diferentes certificaciones, no digo esas dos, pero hay algunas que en 3 días te las preparas y el 4 día haces el examen, ¿no? Pero un curso como estos que hacéis vosotros o una carrera, al final recursos humanos lo que mira es, este chico se compromete, esta chica se compromete, es responsable, termina lo que empieza, ¿no? Son 2 años, transmite muchas más cosas, que por eso sí lo pongo en LinkedIn esto, a una certificación que dura 4 días y que por 4 días y un examen de verdad voy a tener que certificar. No sé. Tampoco quiero que ahora se me echen encima a la gente de certificaciones, ¿no? Pero que todo tiene su bueno y en todo se aprende, ¿no? Porque para sacártelas hay que estudiar antes, también no digo que no, pero que tampoco nos encasillemos, ¿no? Sepamos usarlas. A lo mejor es bueno tenerla si voy a un puesto y me la pongo en LinkedIn cuando voy a aplicar, luego me la quito porque no me interesa ir a otro. Usémoslas, más que pongámoslas siempre como un curso que tengamos, ¿no? Todo esto es filosofando y personal idea. Sí, efectivamente. Como decía Enrique, las certificaciones, bueno, imagino que también algunas empresas incluso las pedirán o no, pero todo suma. Independientemente de eso, respecto a lo de general específico a general, es algo que a lo mejor tampoco puedes decidir tú qué es lo que vas a hacer, si una cosa u otra, porque la vida a lo mejor te lleva por caminos que tú no tenías previstos. Entonces tampoco, una cosa que he aprendido es que tú no puedes decidir, tú no puedes planificar tu vida, voy a hacer esto y luego esto, porque no sabes lo que vas a hacer. Entonces aprovecha las oportunidades también que se te pongan en el camino. Si en el camino se te pone ahora la oportunidad de
ir más de lo general específico y aprender un montón de cosas y luego especializarte, bien. Si es al revés, también puede ser otro buen camino. En cualquier caso, al final, lo que sí que creo que es bueno en este sector es que te especialices, lo hagas antes o después, porque de alguna forma, como ya se ha comentado, vas a tener que especializarte en algo, vas a tener que diferenciarte de los demás, porque ahora, ya lo hemos comentado, que falta mucha gente en este sector. Se crean muchos puestos que no se pueden cubrir porque falta gente especializada, pero eso no significa que vaya a ser siempre así. Esto ya hay mucha gente que lo está diciendo, lo estamos pregonando, entonces imagino que la gente se dará cuenta y se formará para esto. Entonces llegará un momento en que no sea tan así y habrá mucha competencia. Entonces lo que tienes que hacer es diferenciarte del resto y te diferencias especializándote. Lo hagas antes o después, pues imagino que cambiará simplemente, no sé si el orden de los factores en este cambio eso que altera el producto, pero lo importante es que te diferencies antes o después para ser una persona única dentro de este entorno laboral que será competitivo dentro de unos años. ¿Había más preguntas? Vale, no quiero que se queden cosas en el tintero que queráis contar, porque yo creo que habías dicho en la primera intervención, no, yo lo dejaré más para adelante. Venga. Uy, pero no me acuerdo ahora ya. ¿Alguien se acuerda? Ahí hay una pregunta ahí. Yo quería preguntar por dos. En el ámbito, siempre se habla de seguridad en el ámbito empresarial. ¿Habéis pensado alguna vez en trabajar para la policía, para la informática, para la Guardia Civil? Y si es así, ¿por qué? Y si no es así, ¿por qué? Lo que nos pregunta es si aparte de trabajar para la seguridad empresarial, corporativa, si habíamos pensado en trabajar alguna vez para Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Quieres responder tú primero? A broma. Sí, a ver. Yo he tenido suerte de que a mí me han invitado pues, a congresos de ellos. Yo he podido estar con policía, he podido estar con militares. También hemos estado en temas de formación. Y la verdad que es un orgullo, ¿no? Poder que, sobre todo con temas militares, que gente civil pueda colaborar con ellos, aunque sea pues, en un congreso. Bueno, ya estás colaborando, ¿no? Estás dando una charla o lo que sea. Pues es un orgullo. Trabajar directamente como... Pues es otra oportunidad, es otra posibilidad. Es algo también interesante, ¿no? Y que te puede ayudar en el mundo digital y poner orden, un poco de orden en ese caos que tenemos. Pues sí, pero yo no sé, no me para pensar la verdad nunca. No. Bueno, me está bien la pregunta porque así os podemos contar un poco cómo funciona más o menos eso. Yo, igual que Pablo, me he codeado con ellos y tal, con esta gente, ¿no? de varios cuerpos diferentes. Y entonces, por que sepáis, por lo que yo conozco, ¿vale? Tampoco voy a hablar en nombre de que esto es así porque es público y tal. Pero por lo que yo conozco, hay dos maneras de trabajar para ellos que no estén bien o están marcados, ¿no? Como quiera. Una es, podéis estudiar como ahora estáis haciendo y luego sacaros la posición de policía, por ejemplo, es un ejemplo, y trabajas siendo policía en informática, o puedes ser civil y trabajar también con ellos, ¿vale? Lo único que esto tiene sus cosas. En una de ellas eres funcionario del Estado y en una de ellas, en otra no, ¿vale? Con lo que eso implica, con las cosas buenas que tiene ese funcionario y con las cosas malas, ¿vale? Con todo un poco. Entonces, haceros la pregunta, puede ser otro medio, ¿no? Puede ser algo temporal o podéis hacer carrera incluso también. Y lo único que eso, tendréis que decidir si como de manera civil o de manera no civil entrando en los cuerpos, ¿no? Creo que lo sepáis. De hecho, ahora creo que el ejército hace poco hizo carreras dentro de la academia militar, o sea, puede hacer informática y la carrera de militar a la vez. O sea, han abierto estas cosas porque saben que les hace falta y es un campo que también está por descubrir, ¿eh? Así que eso ya cada uno como prefiera. Si alguna cosilla más de antes, Pablo. Sí, yo creo que antes había quedado un poquito la idea de a lo mejor algunas cosas ya muy prácticas, de una vez que han terminado la titulación, si ellos quieren buscar formación, pues qué oportunidades podrían tener. Yo creo que un poquito a lo mejor iba por ahí antes. Sí. Sí, pues por ahí, venga. Vamos allá. Bueno, una vez que acabéis vuestra formación aquí, pues tenéis, existe el mundo de las empresas privadas que están aportando formación, lo cual tenéis que buscar, deberíais buscar, si os interesase, empresas que realmente den la formación que vosotros realmente queréis recibir.
existe un gran ecosistema también de empresas que proporcionan esto y vosotros debéis elegir un poco cuál es la que mejor os viene, ¿no? Por otro lado, el tema de los congresos, que antes decía también Mónica, ¿no? El tema de los congresos de seguridad, tenemos muchos en España, muy buenos, y encima en muchos se da formación totalmente gratuita. Por lo cual, joder, si quiero enterarme de esta técnica, si quiero enterarme de este campo, si quiero enterarme de tal, me dan 3, 4, en algunos casos hasta 6 horas y no tenéis que pagar nada, simplemente vais allí al congreso, os apuntáis y gratis. Hay en otros que sí que son tienen un coste asociado, ¿vale? Pero en muchos no. Por ejemplo, el Cybercamp, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y luego el Secadmin, que es verdad que está en Sevilla y nos pilla un poco lejos, ¿no? La mayoría. Pero también tenemos esos campos. Los congresos no solo son charlas, también hay mucha formación. Y bueno, pues es útil, ¿no? Que vayáis a estos sitios. Y luego también tenéis que tener una parte autodidacta. Eso tiene que ir un poco en el ADN, pero en cualquier sector, no solamente en la seguridad. Es cierto que la seguridad ha sido un campo donde hace 10 años la gente era totalmente autodidacta, las formaciones eran muy poquitas y la gente aprendía y la gente era muy friki, ¿no? Era como, bueno, el de seguridad es un friki y tal. Lo que pasa es que también molaba llegar luego a la discoteca y decirle a la chica, ¿de qué trabajas? Y tú le decías, informático, y te decía, friki, ¿no? Pero tú llegabas a la discoteca y decías, auditor de seguridad, o pentester, eso ya la leche. Y se le quedaba una cara que... Y decían, qué guay, ¿no? Y no tienen ni idea de lo que era, ¿no? Bueno, el caso que me desvío. Que al final, bueno, pues hay distintos sitios y la autodidacta también tiene que estar un poco entre vosotros. El mirar blogs diariamente, por ejemplo, yo, supongo que Enrique hará algo similar, diariamente reviso blogs, miro noticias, soy con Twitter, estamos también muy conectados de todo lo que ocurre en temas de seguridad. Voy a sitios donde se publican vulnerabilidades, exploit, intento, en la medida de lo posible, pues plantear también los escenarios de las nuevas vulnerabilidades, tal. Es verdad que no tengo mucho tiempo, pero bueno, intento hacer. O sea, estar reciclándome continuamente. Eso es algo que no... Y eso es algo que no os van a dar en formación directa, algo tiene que salir de vosotros. Eso es más autodidacta, el investigar por vuestra cuenta, el enteraros de todo lo que está ocurriendo día a día, porque la seguridad es algo que día a día cambia. Estoy buscando un vídeo en YouTube, no os lo voy a enseñar, pero os voy a decir que lo veáis luego, que es un poco en relación a esto, ¿no? De las empresas y tal. Seguro que lo habéis visto, es de estos virales, ¿no? Se llama Consejos del hombre más rico de China, ¿vale? Está en YouTube, lo habéis visto todos, ¿no? Es un poco lo que el inicio que tenía Pablo, ¿no? Está muy bien, o sea, digo, además del tema de eventos que ha contado Pablo ya y tal, os voy a ampliar otra zona ahora, ¿vale? En este vídeo te dice lo que deberías hacer, que esto siempre te dicen, pero los consejos hay que saber cómo tratarlos, ¿vale? Te dice cómo empezar en una pequeña empresa, como consejo, porque ahí sientes la pasión, hay notas que la gente se desvíe por ello, porque al final el jefe de la empresa muchas veces come de eso y ya está, no va a tener un sueldo a final de mes, sino que tiene que trabajárselo cada mes, ¿no? Pero luego también, por otro lado, te dice que más adelante intentes innovar tú, hagas tus cosillas también en tus tiempos libres, ¿no? Y luego que termines en una gran empresa también, como que es otra opción. Y en relación a lo que decíamos antes, o sea, por un lado, en cuanto a cómo seguir formándonos, una pyme puede ser un sitio buenísimo, como le ocurrió a Pablo, porque hay gente muy buena, porque en una pyme, si tú tienes un sueldo, el mismo sueldo que en una empresa, en una multinacional gigante, es que en una pyme sois 3. Entonces, ese sueldo vale oro. No puedes pagar a un tío, bueno, más o menos trabaja. No. Como no aportes un valor absoluto a la pyme, cada mes la pyme no sale adelante. Entonces, si tú entras en una pyme de prácticas o de lo que sea, vas a aprender de gente muy buena que está cobrando lo suyo porque realmente lo vale al 100%. ¿Vale? No puedes estar ahí calentando la silla, digamos, ¿no? Porque una pyme es una pyme. Y luego, en cuanto al mundo empresarial, que en el caso de que optéis por una gran empresa, tampoco está mal, se aprenden otras cosas. Y, por ejemplo, el tema de las certificaciones. En la gran mayoría de estas empresas grandes, yo creo que te las pagan, o al menos la mitad, por ejemplo. Pues tienes aprendizaje gratis. En la que yo estoy nos obligan a hacer X horas al año, obligan. O sea, pero hay yo cuando me meto en mi página principal todas las mañanas, aparece ahí un iconito de te quedan tantas horas de este año de formación que tienes que hacer. O sea, medio, ¿sabes? En plan, te animan a eso y dicen, ¿qué quieres? Te lo pagamos. Luego hay opciones de horas que estas grandes empresas, varias, no solo la mía, te ofrecen
dinero para que te formes en lo que quieras, ¿vale? Tienes X dinero al año para que te vayas a un curso que tú elijas todos los años, ¿vale? O sea, no hay que pedirle una certificación que te lo autorice el jefe del jefe del jefe, no. Todos los años tienes tu dinerito para tus estudios. Hay cosas muy chulas de las grandes empresas, pero aquí venimos a lo de siempre. Si no eres proactivo y no te gusta, ese dinero hay gente que no lo busca. Yo conozco que hay gente que no lo usa, que está en una super empresa y digo, tío, que te están pagando un máster, que te están pagando todos los años a lo mejor muy poquito, pero bueno, hazte un curso de algo, hazte un curso de hablar en público, hazte un curso de lenguaje no verbal, cosas que incluso no tengan que ver con la informática, que te puedan fomentar. Entonces, estos dos sectores, depende al que vayáis, ¿no? Tanto pyme como grande empresa, os aportarán cosas si las sabéis usar, ¿vale? No, pero al final llegar a un sitio y sentarte no te va a apoyar. Hay que moverse, hay que estar ahí. Hay una cosa que Sí. añadir. Hay una cosa que quería añadir, porque muchas veces hablamos de los másteres y claro, es como, ya, pero eso tiene que ser los de la carrera y tal. Y es cierto que hay másteres en seguridad que te permiten acceder a esos estudios, aunque no tengas carrera. Lo que pasa es que, claro, no te pueden expedir el título como posgrado, ¿no? Pero sí que te piden como que has hecho el título, tal cual. Lo que pasa es que no tienes el título oficial, pero tienes un título que dice que has cursado esas asignaturas y que has aprovechado, o sea, que has aprobado eso, ¿no? Yo he tenido compañeros en Infobae 64 que en algún caso hicieron ese tipo de másteres, como ellos no eran de la universidad, pues tenían esa titulación, que no era oficial, pero bueno, lo que a ellos les interesaba era aprender, no era el título en sí, ¿no? Luego, además de todo lo que han dicho, algo también importante en este sector de la ciberseguridad, de la seguridad informática, que es muy importante que todo lo que aprendáis también lo compartáis. Por eso la importancia de los congresos, de este tipo de eventos. Imagino que vosotros aquí pues lo hacéis así, seguramente que tenéis asignaturas donde tenéis que exponer de forma pública. Es algo bueno que os instruyáis en ello, que aprendáis a hablar en público, que aprendáis a exponer todo lo que hagáis, porque haréis un montón de cosas, pero no se pueden quedar en el olvido, tenéis que transmitirlas, porque todo el conocimiento al final es poder, la información es poder, y lo más importante que tiene el ser humano es la capacidad que tenemos de comunicarnos, y así es como evolucionamos. Entonces, todo lo que hagáis es bueno que sepáis transmitirlo y que lo transmitáis. Entonces, que os vayáis formando también cómo hablar al público, cómo transmitir vuestras ideas, cómo exponerlas y darlas a conocer, porque al final, igual que vosotros vais a acudir a conferencias y vais a aprender de los que están allí, dentro de unos años sois vosotros los que deis esas charlas y hagáis que otras personas también aprendan, y así todos pues van aprendiendo unos de otros. Eso es muy interesante lo que ha dicho Mónica, porque hace 5 días estuve en otra mesa redonda justo de empleabilidad del sector también, y al final llegábamos a la conclusión esta, ¿no? Nos preguntaban, pero ¿cómo hacemos para que los alumnos, era un ámbito distinto, pero también eran alumnos, ¿cómo hacemos para que los alumnos se motiven y quieran investigar o generar ideas, presentarse a congresos? Y la gente está como atada, ¿no? En este país estamos como atados muchas veces, estáis atados a la silla y no os da miedo levantar la mano, os da miedo proponer una idea, os da miedo lanzar un paper, os da miedo llevar a cabo una investigación, y es todo lo contrario, por miedo muchas veces a que digan eso no vale para nada, al rechazo. Tenemos mucho miedo al rechazo, pero bueno, es que el no lo tenemos ya, sentados tenemos un no, si no nos levantamos no tendremos el sí, por lo cual lo que nosotros comentamos en esa mesa el otro día era que la gente que estaba allí sentada tenía que, primero los profesores de esa titulación tenían que fomentar al principio del curso que sus alumnos presentaran ideas, llevaran a cabo investigaciones y luego intentar que las llevaran a congresos, ¿vale? Igual no tienes por qué empezar por una EFCON, ¿no? Que sería aquí como uno de los congresos más importantes del mundo, pero en España tenemos muchísimos. Podéis empezar incluso por un Hack and Beer, para que se os pierda un poco la vergüenza, ¿no? Es decir, vais un viernes por la tarde ahí a Gran Vía, yo os pongo en contacto con el que lo lleva y os tomáis una cerveza y dais una charla de cualquier cosa. La gente allí no se va a reír de nadie, va a tener vamos a estar todos en un entorno muy extendido, vais a tomaros una cerveza, algunos se toman 2 y todo muy bien, ¿no? Y os ayuda también a romper ese miedo, esa cadena que muchas veces tenemos, porque la mayoría de vosotros quiere exponer sus ideas, quiere proponer, quiere alzar un poco la mano.
y vivimos muy atados. Y, por ejemplo, cuando han dicho lo de que vosotros dais el tema de la oratoria y presentaciones en clase y tal, tenéis mucha suerte, porque a mí en la universidad eso no me lo enseñaron. No me lo enseñaron, lo tuve que aprender después, pero me enseñaron otras muchas cosas, eso sí. Bueno, pues no sé cómo vamos de hora, porque a las 12 estaba programado un descanso, a lo mejor nos hemos... Pero bueno, no quiero que, si hay alguna idea más que queréis compartir, porque la verdad es que todo lo que habéis estado comentando es muy interesante, y yo creo que es muy útil para los alumnos, porque habéis dicho cosas muy estratégicas para que ellos, que sean conscientes de ellos ahora que están estudiando, creo que es fundamental. Entonces, si alguna cosita más que queráis añadir, hoy, venga. Un detallito. Sí, venga. Porque yo siempre transmito muchas ideas. Te puedes hacer toda la tarde. Sí, no, bueno, pues... yo empiezo a hablar y no termino nunca. Como última cosa así, anécdota, bueno, o consejo, ¿no? Que me he acordado ahora con lo que decía Pablo. O sea, al final, como lo de cuando hay una chica, ¿no? El no ya lo tienes, ¿no? Si no vas a por ella, no sé. Pues esto igual. Con deciros, al final, cuando hagáis cosas o de ese estilo, presentéis o intentéis ser diferentes, mucha gente os criticará, mucha gente tal. Entonces, que no os dé miedo, porque o sea, siempre va a haber 3 o 4 que no le va a gustar, pero porque Cristiano Ronaldo el otro día, ya ves tú cuánta gente le criticó, cuánta gente no. Pues esto es la vida. O sea, si a Cristiano Ronaldo, que está aquí de famoso, le critican, imagínate a nosotros, ¿no? Entonces, al final, hagáis lo que hagáis, si lo hacéis porque os gusta tal, tendréis un público o que le interesará lo que hagáis. Se notará vuestra motivación y vuestra pasión y usadla, ¿vale? Y que no os echen atrás los 3 que os dicen que no frente a los 97 sí, ¿vale? Del porcentaje. Entonces os animo a eso y aparte de entres donde estéis, que sigáis investigando, que os motivéis, que... O sea, al final eso es lo que os contaba. Yo estoy en una empresa grande, pero tengo mis 27.000 cosas, que hay gente que me dice, no sé cómo tienes tiempo para tantas cosas, pero porque me gusta, ¿no? Al final, pues, o sea, os apoya eso, que no os frenen, innovar, pero, y vuelvo y repito ya y termino ya. Con cabeza, ¿vale? Porque también veo mucha gente que se enfoca y te dicen, no, si eres constante al final llegas al éxito. Es verdad, pero a veces no, o sea, tampoco hay que ser constante. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero sed constantes en algo de que de verdad creáis que tiene futuro y os lo creáis y eso, que planteaos de aquí a 5 años dónde queréis estar, ¿no? Para buscar a alguien que de verdad os anime y os ayude a cumplirlo. Muy bien. Bien, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí.